Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de análisis mundial. A pesar de varios decepcionantes retrocesos, en 2012 continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte. La aplicación de la pena capital continúa restringida a un grupo aislado de países y en todas las regiones del mundo se han observado avances hacia su abolición. Sin embargo, de acuerdo al más reciente informe entregado por Amnistía Internacional, en el año 2012 se reanudaron las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena de muerte. Este será nuestro tema de hoy aquí en Análisis Mundial. Vamos a empezar a analizar este tema y de eso hablaremos en los próximos minutos. Por eso les quiero presentar también a nuestros invitados. Nos acompaña Germán Andrés Molina. Él es director del programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad San Buenaventura y también es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña Roberto Brocate, experto en derechos humanos, analista internacional, y con ellos vamos a estar hablando sobre esta importante situación en el mundo que también afecta a los derechos humanos. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos. Y empecemos por preguntar, empecemos con Germán por preguntarle, ¿en qué momento empieza a pensarse a nivel de la historia abolir la pena de muerte como un hecho que puede afectar los derechos humanos? Bueno, la pena de muerte siempre ha sido una tentación perversa de los estados de derecho que atentan contra un principio básico de los derechos humanos y el más básico, que es el derecho a la vida. Y prácticamente uno podría hablar que desde la Carta de las Naciones Unidas, desde el 46, es evidente que en la historia mundial aparece el debate entre los que quieren la pena capital y los que se oponen, poniendo como argumento el derecho a la vida, que no puede ser tocado, es inviolable, inembargable, imprescriptible. O sea, el debate surge casi que al mismo tiempo del surgimiento de las Naciones Unidas y de la organización del sistema después de la Segunda Guerra Mundial. Roberto, ¿qué países actualmente todavía mantienen esta, digamos que esta sanción a aquellos que no cumplen con algunas leyes y algunos preceptos del Estado? Principalmente, ahora mismo se está hablando, y dentro de este informe de Amnistía Internacional se habla de varios países, entre ellos China, del cual Amnistía Internacional asegura que tampoco tiene datos veraces como para decir cuántas personas han sido ejecutadas. También habla de Irak, que tiene como 130 muertes por ejecuciones, Irán, que supera las 300, y luego dentro de los países que podríamos llamar como industrializados o desarrollados, está Estados Unidos con 43, y recientemente, sobre todo Japón, ha iniciado de nuevo el proceso de ejecución. De hecho, desde la llegada de Shinzo Abe en diciembre de 2012, 5 personas han sido ejecutadas, 2 de ellas hace escasas fechas. Parece ser que eran unos yakuzas, unos mafiosos japoneses. Y luego también ha habido otros países como India que han vuelto a iniciar esta senda de ejecuciones con una ejecución, Indonesia también, otra ejecución. Es decir, hay una serie de países, por muy bien que revele Amnistía Internacional que el número de países puede ser como 21 países que actualmente pueden aplicar la pena de muerte, lo que supone un avance con respecto a 2011 o fechas anteriores. La verdad es que todavía sigue siendo importante el que países como Estados Unidos o Japón puedan abolir estas penas de muerte. Más adelante vamos a hablar de Estados Unidos, que es un caso interesante, un caso bastante particular, pero yo le quiero preguntar, ¿cómo hace un país que tiene esta sanción de pena de muerte, que maneja este tipo de políticas para cambiar también comportamientos a nivel de la sociedad, para llegar a un momento de decir no va más? ¿Cuáles son esas transiciones? Hay un momento en el que el país dice vamos a entrar en un tiempo donde se da la pena de muerte pero no la vamos a aplicar, o cómo se maneja ese tipo de mecanismos para llegar a un respeto total de los derechos. Los detractores de la pena capital consideran, y yo quiero insistir en eso fuertemente, que el derecho a la vida es inviolable. Y la apuesta, digamos, política es cómo lograr hacerle comprender a los estados de derecho que las condiciones previas que llevan a estos criminales a cometer delitos monstruosos pueden ser
repelidas, atacadas con acciones preventivas. Yo creería que la mejor fórmula es con ejercicios de cultura política. Sencillamente la transición no puede ser desde normas jurídicas porque el problema no se resuelve solo con la normatividad. Hay que empezar a movilizar socialmente en una sociedad con una cultura política tan demócrata como la estadounidense, por ejemplo. Los movimientos sociales por la vida, por los derechos humanos, demuestran que el problema no se resuelve normativamente y que probablemente quien ha cometido un crimen monstruoso, y ya eso es una categoría moral, debería haber sido previsto dentro de las normas de los estados de derecho que transitan hacia el Estado Social de Derecho y garantizan unos mínimos básicos para que esto no ocurra. Ustedes hablaban de un tema importante, particularmente un país, Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos cuando hay un gobierno democrático, cuando hay un gobierno que continuamente está buscando la lucha y la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la sociedad? Sin embargo, hay puntos específicos. Hablemos del tema más reciente de la maratón en Boston, cuando hay un sospechoso, cuando hay un joven de 19 años, coautor de atentados, y se piensa en la posibilidad de una pena de muerte. ¿Cómo se ve a nivel internacional este hecho y cómo lo ve Estados Unidos también? Bueno, el problema es ya a partir de la base de que es sospechoso. Ese es el primer punto y es el punto del que parten muchos casos. En España hay un caso, particularmente en Estados Unidos, el caso de Pablo Ibar, que todavía no se sabe muy bien o no se discierne exactamente si ha sido culpable o no ha sido culpable. Y esta persona lleva 18 años en el corredor de la muerte. Con esto lo que estoy tratando de decir es que por mucha normatividad internacional que haya y por muchos protocolos que se hayan avanzado en Naciones Unidas, se debe de tener a ciencia cierta que ese sospechoso ha cometido el crimen. Porque se ha dado los casos de que muchos de los criminales que supuestamente han sido ejecutados no han cometido esos crímenes y posteriormente se ha sabido. Entonces, es muy delicado dirimir si la pena de ejecución debe de ser realizada o no, sobre todo en casos en los cuales solamente existe una sospecha y no una certidumbre. Germán, precisamente continuamos hablando de eso, Estados Unidos, tema importante justamente por lo que reciente pasa y tema importante también porque muchos dicen, bueno, justamente en un país donde hay democracia, donde hay defensa, ¿por qué continúa esa pena? Uno lo podría pensar en países donde todavía el tema de derechos humanos está quieto, donde no se ha avanzado mucho en esa materia. Sin embargo, Estados Unidos pues parece que ha avanzado, pero en este punto como que hay cierto stand-by. Es que coincido con mi compañero en que el tema de lo potencialmente sospechoso ya pone el debate en otro nivel, ¿cierto? En la maratón de Boston yo tengo en este momento la oportunidad de tener una persona directamente viviendo en Boston que me cuenta cómo ha sido la cuestión allí y es todo el estigma que tiene el mundo árabe en los Estados Unidos en este momento y el mundo latino. Incluso la Universidad de Harvard emite un comunicado en el que le informa a los estudiantes latinos y árabes que por 8 días absténganse de ir a la universidad, casi que un confinamiento porque la sospecha de criminalidad hacia el latino y el árabe es muy latente, es muy fuerte. ¿Qué pensar con el estudiante que es sospechoso de los atentados de Boston? Que si el aparato de justicia no tiene certeza total de la criminalidad, de la acción criminal del sujeto sospechoso, puede cometer un error garrafal y eso es imperdonable en este momento de la historia humana. Que un Estado de Derecho mate a un ciudadano cometiendo un error judicial, eso no se puede permitir. Y como lo dice mi compañero, los casos de los ejecutados, el 90% tienen un error judicial en el procedimiento y no se tiene la certeza plena de que sean los criminales. Bueno, hay temas importantes y es distintos sistemas posibles en relación a la pena capital. Tenemos a Estados Unidos como pena capital restringida. Son casos entonces particularmente como este, donde actos como el terrorismo puede ocasionar este hecho. Hay otros países como Singapur de pena capital amplia. Hablemos de estos países donde todavía es abierto y el debate de tema de los derechos pues todavía continúa. ¿Cuál de los dos? Bueno, de hecho me gustaría destacar una cosa. En Estados Unidos muchas de las regiones o muchos de los estados que componen Estados Unidos
hay, de hecho, divergencias. Hace poquito en California sí, hubo una votación sobre si la pena de muerte debía de ser abolida o no debía ser abolida, y creo que en el caso de California no fue abolida, pero hay una serie de estados que sí han abolido dentro de Estados Unidos la pena de muerte. Seguramente los casos más conocidos sean en Texas o en zonas en las que particularmente hay una cierta componente republicana. Sobre otros casos, la verdad es que es complicadísimo saber, porque incluso en el informe de Amnistía Internacional sí, tampoco se menta los casos de ejecuciones sumarias no realizadas por los propios estados, sino por grupos o grupúsculos que forman parte del propio estado. Me explico. Por ejemplo, en Afganistán todavía sigue existiendo la pena capital contra las mujeres que supuestamente mantienen relaciones con hombres que pueden ser su pareja o no su pareja, pero que todavía no están casadas. Es decir, son lapidadas en el caso de que hayan cometido o que no hayan cometido ese acto. Es decir, en muchos países todavía existe una pena capital, digamos, secundaria, pero que es la principal, yo creo, en muchos de estos casos. Es lo mismo en Irán, lo mismo en Arabia Saudita, lo mismo en Kuwait, lo mismo en Yemen, por ejemplo. Es decir, no solo nos tendremos que ceñir a los datos de Amnistía Internacional, porque los datos de Amnistía Internacional también carecen de esa información de las penas ejecutadas contra personas que no forman parte del sistema, o sea, que no han pasado por la parte normativa del sistema, no han sido juzgados. Simple y llanamente han sido ejecutados por una creencia que puede ser religiosa o personal y que en muchos casos, por ejemplo, pues atentan contra la vida humana, pero también contra las propias libertades fundamentales del ser humano, la libertad de expresión, muchos tipos de libertades, y que eso, pues en muchos casos, los estados no son capaces de acotar. Yo lo que pienso es que, digamos, si pudiéramos seguir sosteniendo que el mundo es Occidente versus Oriente, que eso es insostenible, en un momento global como en el que estamos viviendo ahora, lo que pone de manifiesto la pena capital, por ejemplo, en China y en Japón, es que hay una tensión entre la norma jurídica, la moral nacional y la cultura local. Y si esas tres cosas están en tensión y hay una especie de desorden clasificatorio, la pena de muerte viene a mostrarnos las contradicciones del sistema internacional, del derecho internacional y sobre todo la potencia activa de los movimientos sociales defensores de derechos humanos que no se cansan de insistir en algo básico, y es que el Estado no puede violentar la vida. Y es un contrasentido que un Estado democrático, uno puede pensar China como Estado democrático, es imposible pensarlo, pero cuando la globalización empuja hacia la democracia, es impensable que el Estado asesine, así sea en causa aparentemente justa, pero que se disfraza de moralina, que se disfraza de cultura y que pone en tensión, nuevamente repito, esto que la pena capital nos expone, y es el desorden de clasificación alrededor de lo que el Estado debe hacer. Y el Estado moderno debe procurar bienestar hasta en los casos más límites, como las penas capitales o los crímenes que justificarían penas capitales. Bueno, los invito a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar hablando sobre este tema, la pena de muerte, cómo vamos también en este sentido en materia de derechos humanos, que tanto falta también para que algunos países pues dejen de realizar esta práctica como sanción a aquellos que infringen algunas de sus políticas. Vamos a hacer una pausa y al regreso, análisis mundial.